Imagínese ser testigo de un caos absoluto, corrupción por todas partes, violencia desenfrenada y una aparente ausencia de esperanza. Habacuc fue un hombre que vivió tiempos como este, pero decidió hacer algo diferente. Eligió desafiar a Dios mismo. En esta historia seguiremos el viaje de un profeta que se negó a aceptar el silencio divino y descubrió un camino de esperanza donde parecía no haber ninguna. Prepárate para una historia llena de preguntas, desafíos y, sobre todo, una transformación de la fe que también puede cambiar tu forma de ver las dificultades. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Habacuc era un hombre como cualquiera de nosotros. Vivió tiempos difíciles, rodeado de injusticia y violencia. Los gobernantes eran corruptos, el pueblo sufría y parecía que Dios guardaba silencio. El profeta ya no podía ignorar lo que veía a su alrededor. Cada escena de opresión y cada grito inaudito pesaba pesadamente en su corazón. ¿Cómo podría un Dios de amor permitir semejante injusticia? ¿Dónde estaba la mano del Todopoderoso cuando sufrían los inocentes? La pregunta pareció resonar no solo en su mente, sino también en el silencio del cielo mismo. Cansado de tantas preguntas sin respuesta, Habacuc decidió alzar la voz. Ya no quería simplemente aceptar lo que veía, necesitaba comprenderlo, y así comenzó a orar fervientemente, a gritar al cielo con toda la intensidad de su alma. Le preguntó a Dios directamente: ¿Hasta cuándo, Señor, lloraré y no me escucharás? Las palabras salieron como un arrebato ahogado, ese tipo de lamento que llevas en el pecho hasta que ya no puedes contenerlo. Pero no fue solo desesperación. Había una chispa de esperanza en su grito, un rayo de fe que lo mantuvo buscando una respuesta. Habacuc quería creer que Dios todavía estaba allí, que el Creador no había abandonado a su pueblo. Sabía que, en algún lugar más allá de ese aparente silencio, había un propósito mayor, algo que todavía no podía ver. Mientras el profeta esperaba, sucedió algo inesperado. Dios respondió al clamor de Habacuc, pero la respuesta llegó de una manera que nunca podría haber predicho. Las palabras divinas no trajeron el consuelo que Habacuc esperaba. Más bien, fue como un balde de agua fría, algo que desafió aún más su comprensión de la justicia divina. Dios habló de los caldeos, un pueblo conocido por su brutalidad e impiedad, que avanzaba conquistando naciones, sembrando el terror por donde pasaba. Se les temía por su crueldad, y ahora Dios estaba diciendo que serían los instrumentos de su juicio. La sorpresa de Habacuc fue evidente, una mezcla de shock y perplejidad. ¿Cómo pudo el Dios de bondad utilizar gente tan malvada para corregir a Judá? Era como si, ante el caos, el Creador estuviera eligiendo un camino aún más confuso y oscuro para lograr su justicia. Habacuc sintió una punzada en el corazón. No tenía sentido. Había pedido ayuda, clamado por justicia y protección, y ahora recibió la noticia de que un enemigo aún peor estaba en camino. La idea parecía demasiado absurda para ser cierta. ¿Estaba Dios usando a aquellos que eran aún más corruptos y violentos para corregir los errores de su pueblo? El profeta intentó procesar esta revelación mientras un torbellino de emociones lo atravesaba. Pero Habacuc no se rindió. Quería más respuestas, necesitaba comprender más profundamente por qué estaba sucediendo todo. Allí estaba Habacuc, en shock por la respuesta que había recibido, tratando de asimilar esa idea que le parecía tan absurda. No pudo evitar preguntarse en su corazón: ¿cómo podría un Dios justo elegir un camino tan extraño? Si el pueblo de Judá necesitaba ser corregido, ¿por qué Dios usaría a alguien aún más cruel? Era como si una densa niebla hubiera cubierto su visión y no pudiera ver el propósito detrás de ese plan. El profeta sintió que su fe flaqueaba. Creía en la justicia de Dios, pero las circunstancias eran difíciles de aceptar. No tenía sentido que un pueblo tan violento como los caldeos pudiera ser el instrumento divino para disciplinar a Judá. Parecía una paradoja. Habacuc, sin embargo, estaba decidido. No abandonaría su búsqueda de respuestas. Era como si, incluso en medio de la confusión, hubiera algo en su espíritu que lo impulsara a persistir, a no contentarse con la superficie. Decide volver a cuestionar, hablando directamente con Dios sobre su malestar.
En su oración, Habacuc muestra su duda. Señor, ¿acaso no eres eterno? ¿No puedes soportar el mal? ¿Cómo, pues, dejas que gane gente tan cruel? Las preguntas del profeta estaban llenas de sinceridad y dolor, una mezcla de reverencia e inconformismo. Quería comprender, pero también quería ser fiel, aunque sus ojos no comprendieran los designios divinos. Habacuc sabía que no encontraría la paz hasta que comprendiera más profundamente los planes de Dios. Y así se preparó para una vigilia, una espera solemne por una nueva respuesta. Habacuc se posicionó. Decidió no solo esperar, sino observar. Se levantó como un guardián que sube a la torre más alta para mirar, no el horizonte, sino los cielos en busca de una señal. Su espíritu estaba constantemente alerta, una mezcla de expectación y curiosidad, esperando que Dios volviera a hablar. Sabía que la respuesta tal vez no fuera fácil, pero estaba decidido a escuchar. Quería ver qué diría Dios a su alma confundida y, tal vez, cansada de tantas dudas. Mientras esperaba, el silencio se hizo casi palpable. El viento soplaba desde lo alto de la atalaya, trayendo un frío que le erizaba la piel, pero se mantuvo firme. Había una especie de terquedad en Habacuc, una fe que resistía la desesperación. Creía que Dios no lo dejaría sin respuestas. Era como si algo invisible lo retuviera allí, una fuerza más allá de su propia comprensión. Y fue entonces cuando Dios volvió a hablar. Llegaron las palabras, y ya no eran como antes. No fue una reprimenda, no fue simplemente una explicación difícil de entender. Dios le dio una visión. Le ordenó a Habacuc que escribiera claramente, para que todos pudieran leer y entender el mensaje. La visión era de un tiempo futuro, un tiempo que ciertamente llegaría. Aunque tarde, espera, porque seguro que llegará, dijo el Señor. Era una promesa, un presagio de algo que no podía fallar, sin importar lo que los ojos humanos pudieran ver ahora. Y en medio de esa revelación, una frase destacó, resonando en el corazón del profeta: el justo por la fe vivirá. Mientras Habacuc escuchaba las palabras de Dios, algo en su corazón comenzó a cambiar. Había un nuevo brillo en medio de la oscuridad de sus dudas. La visión que Dios le dio no fue algo inmediato, fue un anuncio de lo que estaba por venir, un vistazo al futuro. Dios le ordenó que escribiera la visión claramente para que cualquiera pudiera entender y seguir el mensaje. Era como si Dios estuviera trazando un camino a través del caos, una promesa más allá del turbulento presente. Habacuc se dio cuenta de que esta visión trasciende tiempo, algo que no solo sería para él, sino para muchos otros que vendrían después. Era un mensaje de fe, algo que sostendría a quienes, como él, necesitaban ver más allá de lo que podían ver los ojos. Incluso si todo a nuestro alrededor fuera incierto, la confianza en el plan divino debe ser inquebrantable. El justo por la fe vivirá no era solo una frase, era una invitación a confiar cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Dios le estaba diciendo a Habacuc que la respuesta no estaba en evitar el sufrimiento o controlar los acontecimientos, sino en confiar en Él, incluso sin ver. Fue un llamado a ver con los ojos del corazón, creyendo que aunque llegaron tiempos difíciles, Dios tenía un propósito mayor. Habacuc ahora comenzó a comprender que su tarea no era cambiar los planes divinos, sino ser testigo fiel de lo que el Señor estaba revelando. Aún así, el profeta continuó reflexionando sobre los caldeos. Eran violentos, arrogantes y codiciosos. Era imposible no pensar en la crueldad de aquel pueblo, que ahora sirvió de instrumento de corrección para Judá. Fueron despiadados, impusieron terror y destrucción. Su codicia era insaciable. Parecían devorar todo lo que encontraban, como un fuego que se extendía sin control, consumiendo ciudades y corazones. Se jactaban de su poder, como si fueran invencibles. Habacuc no podía entender cómo esta gente corrupta podía tener algún papel en el plan de un Dios justo y santo. Fue entonces cuando Dios, con una sabiduría que supera la lógica humana, le reveló más al profeta. Habacuc pudo ver que aunque los caldeos eran instrumentos de disciplina, también estaban bajo la atenta mirada del Señor. Dios no fue ajeno a su violencia, arrogancia y orgullo. De hecho, todo lo que hicieron fue, en cierto modo, la semilla de su propia desaparición.
Era como si cada acto cruel fuera un presagio de su propia perdición. Dios no dejaría impune la maldad de los caldeos, aunque por ahora estuvieran siendo utilizados para un propósito mayor. Habacuc comenzó a comprender que la justicia divina iba mucho más allá de lo que podía ver. Dios tenía un tiempo adecuado para todo, incluido el juicio de los caldeos. No se saldrían con la suya y su arrogancia sería su perdición. Era irónico, en cierto modo, que quienes hoy eran instrumentos de corrección eran profundizando en el propio destino trágico. Habacuc comenzó a ver el panorama más amplio, un panorama que iba más allá de los límites de lo que podía entender. Dios había demostrado que su justicia no fallaría, y los caldeos, que ahora parecían invencibles, también serían juzgados en el momento oportuno. El profeta se dio cuenta de que la justicia divina no se manifestaba según estándares humanos. Llegó en el momento perfecto y su acción fue precisa, incluso cuando tomó tiempo a los ojos de quienes esperaban. Habacuc comenzó a declarar lo que el Señor le había mostrado. Pronunció ayes contra los caldeos, una serie de lamentos que anunciaban su caída. Esas palabras no fueron solo advertencias, fueron profecías. Habló de la codicia insaciable de los caldeos, de la forma en que acumulaban riquezas a expensas de los demás, sin piedad alguna. Todo lo que construyeron, desde sus ciudades hasta sus fortunas, quedó manchado por la injusticia y la sangre de los inocentes. Y aunque pensaban que estaban a salvo, lo cierto era que su propia maldad estaba preparando la ruina que les esperaba. Cada ay que salía de los labios de Habacuc era como una antorcha encendida que iluminaba el camino de la justicia divina. No habría escapatoria para aquellos que vivían en orgullo, abusando de otros y burlándose de Dios. Habacuc, mientras pronunciaba estas palabras, comenzó a sentir que la esperanza crecía en su interior. El plan de Dios, que antes parecía tan nebuloso, se estaba desarrollando y con él llegó la certeza de que la justicia de Dios era perfecta. Habacuc, después de oír y proclamar las palabras de Dios, volvió su corazón en oración. Era como si todas las dudas que lo habían preocupado previamente lo hubieran llevado a un punto de profunda reverencia y confianza. Recordó las obras del Señor en el pasado, las maravillas que Dios había realizado para liberar a su pueblo, y así, en sus palabras, clamó a Dios para que renovara sus obras en estos tiempos, para que nuevamente manifestara su mano poderosa en medio de circunstancias difíciles. Fue una oración cargada de emociones, de alguien que ya había sido llevado de la desesperación a la esperanza. Habacuc sabía que Dios era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque el presente pareció oscuridad, creía que Dios podría, en su tiempo, traer la luz que disiparía las tinieblas. No solo pedían justicia, sino también misericordia. En medio de los años, hazlo saber. En tu ira, acuérdate de la misericordia, clamó el profeta, recordando que Dios, además de justo, también es un Dios lleno de compasión. Mientras oraba, Habacuc comenzó a describir la presencia de Dios como algo grande y aterrador. Visualizó al Señor viniendo como una tormenta que sacude la tierra, una fuerza que nadie podría detener. Las montañas, tan sólidas e imponentes, parecían inclinarse ante la presencia del Creador. Las aguas de los ríos elevaron sus olas, como respecto al Todopoderoso. Era un escenario que mezclaba miedo y reverencia, la certeza de que Dios, en su majestad, siempre tuvo el control. Habacuc, todavía inmerso en la oración, comenzó a reflexionar sobre las obras de Dios en el pasado y a desear la renovación de estas obras en el presente. Sabía que Dios ya había actuado de manera impresionante y que, en el pasado, su poder había sido suficiente para rescatar al pueblo de las mayores adversidades. El profeta recordó las historias de los antiguos, los relatos de liberación y cuidado, y estos recuerdos le dieron fortificado. Era como si las palabras del pasado resonaran en el presente, trayendo esperanza y convicción de que, incluso en tiempos difíciles, Dios seguía actuando. Habacuc clamó para que Dios estuviera presente de la misma manera, para renovar sus actos de justicia y misericordia. Era un deseo de ver suceder lo imposible, de ver la mano divina actuando donde los hombres no podían llegar. Y, en su oración, dejó claro que sabía que todo estaba en manos de Dios.
Aunque las circunstancias sean duras, tú eres quien gobierna los cielos y la tierra, pensó, mientras buscaba fuerzas para seguir confiando. Sabía que la presencia de Dios era lo suficientemente poderosa como para sacudir montañas y derribar muros. Era el mismo poder que había dividido el Mar Rojo, que había hecho temblar los cielos y la tierra. Habacuc describió esta presencia con imágenes grandiosas, como una fuerza que nadie podía detener. Podía sentir la grandeza de Dios, incluso sin verlo, y eso lo llenaba de temor y fe al mismo tiempo. Era como si se enfrentara a un misterio tan grande que apenas podía comprenderlo, pero sabía que era real. Mientras Habacuc continuaba orando, una gran visión se formó en su mente. Vio la presencia de Dios y fue como si el mundo mismo respondiera a su majestad. La tierra tembló. Las montañas que parecían inamovibles se convirtieron en encorvado, como reconociendo que existe un poder mayor que cualquier cosa visible. Fue como si toda la naturaleza se rindiera y Habacuc supiera que Dios estaba por encima de todo, mucho más allá de las fuerzas que parecían controlarlo. Describió al Señor viniendo como un guerrero, cabalgando sobre las nubes, irradiando luz, con un brillo que hacía que el cielo se abriera. Las aguas de los ríos, normalmente tan tranquilas, ahora se agitaban levantando sus olas en señal de reverencia. Cada detalle fue un testimonio de la grandeza de Dios, un recordatorio de que incluso cuando el mundo parecía desmoronarse, el Creador permaneció firme y constante. Habacuc tembló ante la presencia de Dios, no de miedo, sino de reconocimiento de la magnitud de aquel que sostiene todo. Y en medio de toda esta sacudida, Habacuc encontró una paz diferente, porque aunque las montañas estén a balanzarse, aunque los ríos yo hubiera rugido, sabía que Dios tenía el control. Las escenas que vio en su mente eran aterradoras, pero al mismo tiempo le traían consuelo, porque demostraban que no había fuerza mayor que la del Señor. La tierra podría temblar, la gente podría ser sacudida, pero Dios nunca sería sacudido. Y Habacuc, en ese momento, se dio cuenta de que, aunque él mismo era vulnerable, su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en aquel que gobierna todas las cosas. Habacuc, en medio de la oración y la visión del poder de Dios, tomó una decisión que cambiaría todo. Se dio cuenta de que, por muy desafiantes que fueran las circunstancias que lo rodeaban, su confianza no podía depender de lo que veía. No importaba si las higueras no florecían, si no había frutos en las vides, si el campo no daba alimento o el corral estaba vacío. Tu fe tenía que ser más profunda que los resultados inmediatos, más sólida que la realidad ante tus ojos. Esta decisión no fue fácil. Habacuc estaba plenamente consciente de las dificultades. Sabía que la sequía, la falta de alimentos, las pérdidas que enfrentaba la gente eran reales. Era como estar frente a un valle árido, sin perspectivas de lluvia que pudiera revivirlo. Pero al mismo tiempo comprendió que su alegría no estaba condicionada a lo que podía tocar o ver. Había algo más profundo, una fuente de esperanza que no se agotaba con la adversidad. Habacuc decidió que se regocijaría en Dios, no porque las circunstancias fueran buenas, sino porque Dios era bueno. Tomó la decisión consciente de confiar y apoyarse en el Señor, independientemente de lo que le deparara el futuro. Y en este acto de rendición, Habacuc encontró una fuerza que iba más allá de sí mismo. Dios, no sus propias habilidades, sería su fuente de fortaleza. Sería como las patas de un ciervo, ágil y firme sobre terreno pedregoso, caminando con seguridad donde muchos tropezaría. Habacuc, en medio de su decisión de regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias, comenzó a sentir una paz que sobrepasa cualquier comprensión humana. Era como si, finalmente, hubiera comprendido que la verdadera seguridad no estaba en la prosperidad de las cosechas, del ganado o de la abundancia del campo, sino en la presencia constante de Dios. Sabía que las estaciones cambiarían, que habría tiempos de sequía y de abundancia, pero el amor y el cuidado del Señor permanecería inquebrantable. El profeta se entregó completamente a esta confianza, y fue como si una nueva fuerza comenzara a apoderarse de su ser. Dios lo hizo caminar como un ciervo que sube las montañas, firme y seguro en terrenos escarpados, donde muchos tendrían miedo de pisar. Habacuc sintió en su corazón que, aunque los tiempos fueran difíciles, podía afrontarlo todo,
porque no estaba solo. Dios era su apoyo y eso era todo lo que necesitaba saber. Habacuc miró a su alrededor y vio que la escena seguía siendo la misma. El pueblo siguió enfrentando dificultades y los caldeos seguían siendo una amenaza real. Pero algo dentro de él había cambiado. Ahora llevaba consigo una convicción que no podía cambiar. Las respuestas que tanto buscaba ya no eran tan importantes como la certeza de que Dios tenía el control. El profeta había encontrado fuerza en la fe que trasciende lo visible, que va más allá de la lógica humana. Habacuc bajó de su atalaya con un corazón renovado. Lo que había comenzado como un grito lleno de desesperación y cuestionamiento, se convirtió en un camino de fe y entrega. El profeta había enfrentado sus dudas más profundas y vio la justicia de Dios revelándose en formas que nunca podría imaginar y, al final, encontró paz al confiar en lo que no podía ver. No obtuvo todas las respuestas que quería, pero encontró la respuesta que más necesitaba, la certeza de que Dios era fiel, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Habacuc regresó a su pueblo con una mirada diferente. La situación a su alrededor no había cambiado. Los campos seguían secos, los caldeos seguían siendo una amenaza y el futuro seguía siendo incierto. Pero él, por dentro, ya no era el mismo. Llevaba consigo una alegría que no dependía de las circunstancias. Cada paso que dio hacia la aldea fue un recordatorio de que los justos viven por fe, y fue esta fe la que lo sostuvo. Cuando se reunió con los demás, Habacuc no les prometió que todo estaría bien pronto. En cambio, habló de lo que había aprendido, que incluso cuando las higueras no florecen y el fruto de la vid no aparece, todavía podemos regocijarnos en Dios. La confianza en Dios no es una cuestión de circunstancias favorables, sino de quién es Él, fiel, constante, justo. Y fue esta fe la que Habacuc transmitió, una fe que, incluso frente al caos, nos permitió ver un futuro donde prevalecerían la justicia y el amor de Dios. La lección de Habacuc es simple pero profunda. No siempre tendremos respuestas a los porqué de la vida y la justicia no siempre llegará en el momento que queremos. Pero si elegimos confiar, encontraremos una fortaleza que no depende de lo que vemos. Encontraremos una paz que nos permitirá caminar incluso cuando el terreno sea árido. Y al igual que Habacuc, podemos elegir regocijarnos, no en nuestras circunstancias, sino en Dios, quien convierte nuestro clamor en canción y nuestra incertidumbre en confianza. Si te gustó la historia de Habacuc y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.